Queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que bien. Este video es para aclarar un poquito las cápsulas 6 y 7 que son referentes a las inecuaciones. Entonces vamos a aclarar los conceptos básicos de una inecuación. Definir también lo que es una inecuación. Una inecuación es una desigualdad. ¿Qué es una desigualdad? Que compara cosas o cantidades o expresiones que son distintas, mayores o menores. Todas se comparan a través de los siguientes signos. Eso ustedes ya lo saben, pero no está de más recordar. Esos signos, mayor que o menor que, dependiendo del lado donde usted lo mire. Si es de aquí para allá, mayor que, menor que. Mayor o igual o menor o igual. Estos signos tienen la particularidad de que, lo vamos a dibujar al otro lado. Tienen la particularidad que su lado cerrado apunta a lo que es menor versus su lado abierto apunta a lo que es mayor. Eso yo creo que lo tenemos claro, ¿cierto? Pero nunca está de más aclararlo, y un ejemplo de esto sería como que 10 con 100, obviamente mayor es 100, por lo tanto le corresponde el lado abierto, y el menor es 10, le corresponde el lado cerrado. Entonces, como estos son comparaciones, nosotros podemos estimar ciertas desigualdades a través de estos signos. Por ejemplo, el agua, típico ejemplo. Aquí tenemos hielo, aquí tenemos líquido y aquí tenemos vapor. Sabemos que en ciertos intervalos el agua se va a comportar de diferentes formas según los estados de la materia. Aquí estaría en estado sólido, aquí estaría en estado líquido y aquí en estado gaseoso. Y eso depende de unos intervalos. Todos sabemos que el agua se solidifica a los 0 grados, o en realidad el 0 grados se le asignó al punto de solidificación del agua, y los 100 grados se le asignaron al punto de ebullición. Entonces, cualquier valor que esté en este intervalo, no, aquí no puede ser, en el infinito. Cualquier valor que esté en este intervalo, ya sea menos 1, menos 10 o menos 100, va a hacer que el agua esté en estado sólido, a condiciones atmosféricas ideales, obviamente al lado del mar. Cualquier valor que esté en este intervalo va a hacer que el agua esté en estado líquido, y cualquier valor que esté en este intervalo hará que el agua esté en estado gaseoso. Entonces nosotros podríamos decir aquí que, en comparación, ¿cómo tiene que ser este valor con los valores negativos para que el agua esté en hielo sólido? Todos los valores que están entre el menos infinito, que físicamente no se puede porque obviamente hay un mínimo de temperatura, pero para el ejemplo matemático que vamos a usar sí se puede. Todos los valores que estén entre el menos infinito y el 0 harán que el agua esté en hielo sólido, o sea, en estado sólido. Por lo tanto, x tiene que ser menor o igual, menor que 0, y tiene que ser mayor que
infinito para que esté en estado sólido. Para que esté en estado líquido, el agua, en comparación con sus extremos, que serían 0 y 100 grados, tiene que ser menor que 100 grados y tiene que ser mayor que 0 grados. Si se fijan, esto siempre va a mantener la misma tendencia para este ejemplo, ya que va aumentando hacia la derecha. Y para este caso, aquí solamente necesitamos que x sea mayor que 100 para que, o mayor o igual a 100 para que el agua esté en estado gaseoso. ¿Qué me está diciendo esto? Nuestros valores, como a este lado le toca el más chico y en comparación con el 0, tienen que ser menores que 0. Nuestros valores, como a este lado le toca al más grande y está comparando con el menos infinito, quiere decir que lo que está a este lado tiene que ser más grande que lo que está a este otro lado. Por lo tanto, nuestros valores tienen que ser mayores que infinito. Nuestros valores tienen que ser menores que 0, porque para este lado le tocó el lado cerrado. Aquí en este caso está diciendo que las x tienen que ser mayores que 0 y que las x tienen que ser menores que 100. Esa idea yo creo que se entiende, no es necesario darle tanta vuelta. Por lo mismo vamos a abordar dos tipos de inecuaciones. Inecuaciones comparativas con un solo referente, por ejemplo, x más 4 menor o igual que 10. Y inecuaciones comparativas con dos referentes. X menos 7, yo quiero que sea menor o igual que 15 y mayor que, estrictamente mayor que 0. ¿Ya? No, que 8 le vamos a poner. Después vamos a hacer ejemplos con 0 para no confundir todavía. Esto va a funcionar igual que una ecuación, con la diferencia que aquí estamos comparando. Esto necesito que sea más chico que eso, o igual a eso, con máximo, pero no más grande. Y la única precaución que hay que tener, que eso hay que anotarlo en rojo, que es la multiplicación y división por un negativo, invierte la desigualdad. Entonces, cada vez, eso es evitable en todo caso, es cosa de saber dónde dejar los valores y las incógnitas de la x, dejarla siempre positiva y nos evitamos ese problema. Pero en caso que en algún momento se llegue a dar, si usted multiplica por un negativo o divide por un negativo, automáticamente esta cosa da vuelta para el otro lado, ¿ya? Pero funciona igual que una ecuación, se despeja la x, yo necesito saber cuáles son los valores que yo al sumarle 4 me entregan como resultado un valor menor que 10 o como máximo igual a 10. Eso es lo que me está preguntando, eso es lo que esta ecuación necesita, se necesita saber de ella en realidad. ¿A qué valores son los que yo le sumo 4 y como resultado me entregan un valor menor que 10 o como máximo 10? Y es simple, se despeja como inecuación, o sea, como ecuación. Si el 4 estaba positivo, lo escribimos al lado contrario, con su signo contrario, negativo. Aquí no he multiplicado ni dividido por negativo, por lo tanto esto se mantiene. Y aquí va a quedar que los valores que cumplen esta condición son todos los valores menores o iguales a 6. ¿Por qué? Porque si yo acá reemplazo ahí por cualquier valor que sea menor o igual a 6, esto va a ser cierto. Si yo reemplazo por un valor que sea que no esté dentro de este intervalo, esto va a ser falso. ¿Ya? Veamos. Un valor menor que 6, probemos con un valor como el 5. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando x vale 5? Me quedaría que 5 más 4 es un valor menor que 10, menor o igual a 10.
5 más 4 es 9 y 9 es menor o igual a 10. Sí, pues, ninguna duda, ¿cierto? Porque está a la izquierda del 10 en la recta numérica. ¿Y será cierto que le achuntamos al valor? ¿Qué pasa si yo elijo un valor que sea mayor que 6? El siguiente, 7. Veamos qué pasa aquí. ¿Qué pasa con el valor 7? 7 más 4 tiene que ser menor o igual a 10. 7 más 4 son 11, que es menor o igual a 10 según la inecuación. Y esto es una contradicción. ¿Ya? Y al ser una contradicción, es falso. Versus otro tipo de inecuaciones que aquí tenemos que tener muy en claro las funciones inversas de las ecuaciones. Es más, de hecho le vamos a agregar un 2. Yo necesito dejar sola a la x. Entonces, para dejarla sola a la x, tengo que sacarle todo lo que tenga al lado. Y la x por un lado tiene un 2 y por otro lado tiene un menos 7 que la están acompañando. Entonces, ¿cómo elimino yo cosas en matemática? Aplicando lo inverso. Si está sumando 2, yo lo elimino restando 2. Si está dividiendo por 5, yo lo elimino multiplicando por 5. Y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos que eliminar el 7 y el 2. Partamos por el 7. ¿Qué es lo contrario de restar 7? Sumar 7. Y aquí es donde tienen que tener cuidado. Porque para que esta inecuación se mantenga en equilibrio, todo lo que usted le hace a este tipo de aquí, tiene que hacérselo a ese tipo de ahí y tiene que hacérselo a ese tipo de ahí. Para que se mantenga la coherencia de la inecuación. Entonces, si voy a sumar 7 para eliminar ese también tiene que sufrir o tocar la suma del 7 y el 15 también no puede quedar ajeno a eso. Entonces me va a quedar 8 más 7, 2x menos 7 más 7 y 15 más 7. Así de simple. 8 más 7 son 15. Ese menos 7 con ese más 7 se cancelan porque esa fue la intención de sumar 7. Queríamos eliminar ese 7. Entonces al sumar 7, elementos inversos aditivos, queda 0. Entonces me queda solamente el 2x. Y acá me va a quedar 15 más 7, que serían 22. Pero la x aún no está sola, aún está ese 2 molestando ahí. Y si el 2 está multiplicando, ¿qué es lo contrario de multiplicar por 2? Dividir por 2 o multiplicar por un medio, que es exactamente lo mismo. Por eso es que la división tiene la misma jerarquía que la multiplicación y hay un montón de ejercicios que la gente se equivoca porque dice y después la división. Mentira, la multiplicación y la división tienen la misma importancia y se hace la que aparezca primero de izquierda a derecha, no. Breves notas. Entonces, multiplicamos todo por un medio porque para que se mantenga el equilibrio en esto, si yo le voy a multiplicar un medio para sacar ese 2, todos tienen que aportar o todos tienen que apañar con el múltiplo de un medio. Entonces aquí me va a quedar 22 por un medio. Todo se multiplicó por un medio. Entonces me va a quedar 15 por 1, me va a quedar 15 medios. Acá la gracia de multiplicar por un medio era que si aquí multiplico por 2, con este dividido por 2, se cancela y queda solamente x por 1, que sería x. Y acá va a quedar 22 por 1, no, se puede simplificar, 2 en el 2, 1, 2 en el 22, 11. Entonces, ¿cuáles son los valores que me van a servir, que van a hacer que esto de aquí sea cierto? Para que eso sea cierto, la inecuación me dice que yo puedo elegir cualquier valor que esté entre 7,5 y 11. Con cualquier otro valor esto no va a ser cierto, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando despejamos una inecuación? Encontramos un conjunto de valores que me van a servir para hacer cierta
nuestra propuesta o proposición inicial. Y bueno, nosotros sabemos que esos valores se pueden escribir de tres formas. Uno sería el algebraico, que sería la x perteneciente, en este caso estábamos trabajando en los reales, tal que la x, que cumpla esta condición de aquí. Entonces que la x sea menor o igual que 11 y que la x sea mayor o igual que 7,5. Lo podemos escribir como intervalo. Intervalo sería, siempre va separado por la coma el intervalo. A la derecha de la coma va el límite derecho. Cuando va con coma, aquí uno le pone punto y coma para diferenciar. Entonces, a la derecha va con el límite izquierdo y a la izquierda va con el límite izquierdo. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos lo de los corchetes? Si vamos a usar solo corchetes cuadrados, yo hago siempre esta analogía. Si el corchete agarra el intervalo, incluye. Si el corchete da la espalda al intervalo, no incluye. Como en este caso incluye el 11 porque es menor o igual al 11, el corchete tiene que tomar el intervalo, tiene que ir hacia adentro. Pero en este lado, fíjense que va a tener la misma orientación, pero todo es referente a la coma. En este lado no toma al 7,5, así que el corchete va hacia afuera. Si toma, incluye. Si le da la espalda a la coma, no incluye, o al intervalo. Esto también en algunos textos se presenta así: corchete hacia adentro, siempre el que incluye, y con el paréntesis redondo es el que excluye. Cualquiera de estas dos formas está bien. Y como intervalo son todos los valores que están entre ¿qué? Entre 7,5 y 11. Con hacer un circulito, nosotros identificamos cuáles son nuestros extremos. Al pintar el círculo, incluimos ese extremo. Si no pintamos el círculo, no se incluye ese extremo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, la condición es que sean mayores que 7,5. Entonces, todos estos valores, pasado el 11 para allá, todos esos valores cumplen esa condición, ser mayor que 7,5. El 8 es mayor que 7,5, el 11 es mayor que 7,5, el 100 es mayor que 7,5 y así sucesivamente. Y por otro lado, la condición es que sean menores o iguales que 11. Entonces, todos estos valores hacia acá, pasando el 7,5 incluso, cumplen la segunda condición, que sean menores o iguales que 11. ¿Y cuál va a ser nuestro conjunto de solución? Donde se nos intersecten estos achurados que le estamos haciendo a los intervalos. A grandes rasgos, la guía 6 y 7 serían de esto, ¿ya? De inecuaciones, y el resto lo vamos a resolver en la consultoría el día jueves. Espero que les sirva un poco. Yo sé que esto ustedes lo tienen súper claro, pero la guía tiene que estar explicado y nunca está de más reforzar alguno que otro detallito por ahí. Espero que estén muy bien y nos vemos el día jueves. Chao, cuídense.